En la materia temas selectos de la física, el primer tema que vimos fue el de fluidos. El objeto del estudio de la física lo constituyen la materia, la energía y la conexión entre ambas. Existen ciertas propiedades de la materia que nos permiten establecer la diferenciación entre estos estados y presentar sus definiciones. Los sólidos tienen una forma definida. Son capaces de soportar y transmitir esfuerzos porque microscópicamente sus moléculas están dispuestas de manera que existen fuerzas relativamente elevadas entre ellas. Los líquidos son sustancias que cambian de forma con mucha facilidad. Dado que las fuerzas de atracción intermoleculares son de menor intensidad que en los sólidos, ya que en esta fase las moléculas pueden deslizarse unas sobre otras tomando la forma del recipiente que contiene. Los gases están constituidos por moléculas que interactúan débilmente entre sí, dado que las fuerzas de atracción entre ellas son muy pequeñas. Esto les permite a los mismos tener un movimiento independiente con mucha mayor velocidad que la de los líquidos. En otros distintos temas vimos la densidad. Esta se podría definir como una propiedad de todos los materiales en la cual se le relaciona la masa de la sustancia y el volumen que lo ocupa. La densidad es una magnitud escalar y carece de propiedades direccionales. En el concepto de la presión podemos entender que la presión o P se define como la fuerza aplicada por una unidad de área. En presión y fluidos entendemos que un fluido ejerce la misma presión en todas las direcciones de un mismo punto. A la expresión PGH generalmente se le conoce como presión hidrostática, la presión debida al peso de un fluido que se encuentra por encima del nivel a profundidad determinado. Podemos concluir que la presión dentro de un líquido es directamente proporcional a su densidad y la profundidad. Líquidos. En los vasos comunicantes, el líquido busca siempre su mismo nivel, por lo tanto la presión es independiente a la del recipiente. Presión atmosférica. La Tierra se encuentra rodeada de una capa de gas a la que llamamos atmósfera. Es una mezcla de gases pero se comporta como una sola, la que llamamos aire. La presión atmosférica se mide en el barómetro. La troposfera llega hasta un límite superior situado a 9 kilómetros de altura en los polos y a 18 kilómetros en el ecuador. Es la zona de las nubes y fenómenos climáticos. La estratosfera comienza a partir de la troposfera y llega hasta un límite superior a 500 kilómetros de altitud. La mesósfera es la región donde las naves espaciales se vuelven a la Tierra y empiezan a notar el freno aerodinámico. La ionosfera se mide desde una altura de casi 80 kilómetros sobre la superficie terrestre hasta 640 kilómetros o más. La región que hay más allá, la ionosfera, recibe el nombre de exósfera y se extiende a 9.600 kilómetros, lo que constituye el límite superior de la atmósfera. Más allá extiende la magnetosfera, espacio situado alrededor de la Tierra en el cual el campo magnético del planeta domina sobre el campo magnético del medio interplanetario. Principio de Pascal: si el recipiente es abierto, la presión atmosférica aumenta; si el recipiente es cerrado, generalmente el aumento de la presión se debe al movimiento de un pistón que oprime el líquido. Los cambios de presión en cualquier punto de fluido encerrado y en reposo se transmiten a todos los puntos de fluido, actúan hacia todas las direcciones. El principio de Pascal se aplica en muchos dispositivos que se utilizan en la vida diaria y en la industria. El ejemplo más típico de las máquinas hidráulicas, como pueden ser los elevadores y las prensas hidráulicas, en estos dispositivos se utiliza un sistema de pistones llenos de líquido para multiplicar la fuerza aplicada y poder elevar objetos pesados utilizando fuerzas pequeñas. El principio de Arquímedes nos permite explicar el comportamiento de cuerpos sumergidos en los fluidos. Me llamo Lisa y yo voy a presentar del tema 2.1 al tema 2.5. El concepto de la temperatura. La temperatura es una variable que determina el estado de equilibrio térmico entre los sistemas. Y la definición microscópica de la temperatura desde la teoría cinética molecular. La teoría cinética molecular tiene algunos aspectos destacables, entre los cuales está que el gas está constituido por partículas muy pequeñas, o también llamadas átomos, y que el gas... que la fuerza de atracción del gas es muy pequeña o no es muy unida por los átomos. La medición de la temperatura se mide en diferentes escalas, algunas de ellas son Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Para medir la temperatura se utiliza alguna propiedad de la materia que se ve afectada por ella, puede ser agua,
pues en el clima se ve normalmente, y hay muchas propiedades físicas de las sustancias como el volumen, el color, la resistencia eléctrica, la presión y la densidad, que cambian cuando la temperatura se modifica. La expansión o dilatación térmica. La mayoría de los cuerpos aumentan su tamaño cuando sufren un incremento de temperatura, y cuando disminuye esta, se comprimen. Este fenómeno puede ocasionar efectos contradictorios, por ejemplo en las vías de los trenes cuando se contraen, o haciendo que se deformen cosas por efectos de la expansión térmica. La definición del calor se le llama calor a la energía que se transfiere en un sistema y su entorno en virtud de una diferencia de temperaturas entre ellos, y relacionamos los fenómenos térmicos con nuestras sensaciones corporales, ya sea frío o calor. Hola, yo soy Ángela y voy a presentar de la etapa 2 los temas de 2.6 al 2.10. El calor específico es una de las formas de calentar un cuerpo, es por medio de los mecanismos de transmisión de calor. Una forma simple y común de calentar un cuerpo es exponiéndolo, por ejemplo, a una flama. Otro sería exponerlo a la radiación solar o ponerlo en contacto con otro cuerpo que se encuentra a una temperatura más elevada. El calor específico es la cantidad de calor necesaria para cambiar la temperatura de 1 kilogramo de sustancia en 1 gramo centígrado. Es decir, que el calor específico representa la cantidad de calor transferida por cada kilogramo de sustancia y también por cada grado de cambio de la temperatura de esos materiales. Calor y cambio de fase. No siempre que un cuerpo o sustancia absorbe calor se incrementa su temperatura. La cantidad de calor transferida a una sustancia durante un intercambio térmico trae consigo un incremento de su energía, lo cual produce un aumento en su temperatura. Como ya se señaló, el estado de agregación de una sustancia depende de la energía que posee, la cual está asociada con las fuerzas de interacción molecular que tienen que ver con su estructura interna. Transmisión de calor. Analizando el calor como una forma de energía que se transfiere de un cuerpo a otro, la aproximación de equilibrio térmico se lleva a cabo de 3 formas: conducción, convección y radiación. Conducción. La transmisión de calor por contacto molecular, que se verifica principalmente en los sólidos. Este movimiento se lleva a cabo a nivel molecular o atómico. Es por ello que decimos que la conducción se lleva a cabo fundamentalmente en los sólidos. Convección. La convección es un mecanismo de transmisión de calor debido al desplazamiento de material en virtud de una diferencia de densidades dentro de este. Es el mecanismo de transmisión de calor en los fluidos. Radiación. Mecanismo de transporte de calor mediante ondas electromagnéticas libres que se emiten en forma continua por un cuerpo o en virtud de su temperatura. La termodinámica, variables termodinámicas y energía interna. El estudio de calor y su transferencia en energía mecánica se denomina termodinámica, movimiento de calor. Junto a la ciencia de la termodinámica fue desarrollada a principios del siglo pasado, antes de que se comprendiera la teoría atómica y molecular de la materia. Las leyes de la termodinámica, procesos termodinámicos. La primera ley de la termodinámica es una variante de la ley de conservación de la energía que influye en la energía interna. La segunda ley de la termodinámica establece que ciertos procesos no tienen lugar. El calor fluye espontáneamente de un cuerpo caliente a otro, con menor temperatura. La energía calorífica no puede ser transformada completamente en trabajo mecánico o viceversa. Es imposible construir una máquina que opere con un movimiento perpetuo. Mi nombre es Miranda y yo voy a explicar sobre la etapa 3. En la etapa 3, con el propósito de cubrir los contenidos básicos de la unidad de aprendizaje, se ha elaborado una presentación en la cual esperamos que sea útil, que podamos explicar bien todos los temas. El primer tema que vimos fue carga eléctrica. Todos los fenómenos eléctricos tienen su origen en una propiedad de ciertas partículas atómicas conocidas como carga eléctrica. La carga eléctrica es la propiedad que tienen algunas partículas de atraer o repeler a otras partículas. El átomo está compuesto por 3 partículas: los protones, los neutrones y los electrones, que se encuentran en órbitas alrededor del núcleo. Los protones tienen carga eléctrica positiva y los electrones no tienen carga negativa. Los neutrones no poseen carga eléctrica. Las cargas eléctricas se comportan de acuerdo con la ley fundamental de las cargas. Cargas eléctricas del mismo signo se repelen y cargas eléctricas del signo contrario se atraen. Existen diferentes tipos de propiedades eléctricas, que son los conductores. Son aquellos materiales en los que si se añaden electrones, estos se distribuyen en toda la superficie del material. Algunos ejemplos son todos los metales como el cobre, hierro, aluminio, etc.
Los aislantes en estos materiales, al colocar una carga eléctrica, permanece en el lugar en donde se colocó. No se distribuye ni se mueve del lugar, queda estático y ya no tienen electrones libres que puedan realizar esa distribución. Y los semiconductores, que son materiales a los cuales se les puede añadir electrones de manera que pueden tener una conductividad determinada para ciertas aplicaciones. En la electrificación de un cuerpo puede adquirir carga eléctrica por diferentes métodos, que puede ser por fricción o frotamiento, por contacto, por inducción también. Las unidades de carga eléctrica: para medir la cantidad de carga eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades se utiliza el coulomb o el columbio, el cual se define de la siguiente forma. Un coulomb es una unidad de carga tal que, si se pudiera colocar a 1 metro de distancia de otra carga exactamente igual, la fuerza que actuaría entre ellas sería igual a 9.000 millones. La ley de Coulomb es las interacciones entre partículas o cuerpos con carga eléctrica, es decir, la atracción o repulsión entre ellas según su signo. Son manifestaciones con fuerza, que es la fuerza electrostática. La magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que se separa. La ley de Ohms es otro tema importante con respecto a la electricidad. Antes de ver esta ley, la definiremos con algunos conceptos: corriente eléctrica, voltaje, resistencia eléctrica y multímetro. La ley de Ohms es un circuito electrónico, un circuito que está cerrado, en el que existe movimiento de cargas desde una fuente de energía eléctrica a través de un conductor hasta un dispositivo que la convierte en otro tipo de energía, como un motor, un foco, una plancha u otro tipo de energía, para luego regresar a la fuente original. La ley de Ohms también establece que la intensidad de corriente eléctrica que circula por un circuito es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Movimientos que tienen la particularidad de que repiten sus condiciones de posición. A este movimiento se le conoce como movimiento periódico. El periodo es el tiempo mínimo al cabo de la cual se repiten las condiciones del movimiento. En el movimiento periódico, en general, es el tiempo que transcurre que ha realizado un ciclo o una oscilación completa. La frecuencia, por su parte, se define como el número de veces que el proceso se repite sus condiciones por cada unidad de tiempo. Movimiento armónico simple. Movimiento armónico simple es una variedad de movimiento periódico que sobresale porque presenta movimientos en los que el cuerpo completa su trayectoria. Un cuerpo suspendido de un resorte de los átomos de un cristal se le conoce como el movimiento oscilatorio. Amplitud de movimiento: distancia entre la posición de equilibrio y la posición extrema ocupada por un cuerpo que oscila. Fuerza restauradora o restitución: la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo es cero, porque el peso del cuerpo es equilibrado con la tensión de la cuerda. Fuerza restauradora: es la fuerza simple, apunta hacia la posición de equilibrio. El péndulo simple: un péndulo es todo cuerpo que puede oscilar alrededor del punto de suspensión. El péndulo consideramos que constantemente la longitud del hilo, el cual está sujeto, y la masa esté concentrada en un punto. Movimiento ondulatorio: es una fuente que provoca aparición del fenómeno, la propagación de energía en el espacio. Ondas mecánicas: son aquellas que necesitan de un medio mecánico elástico para propagarse. Ondas electromagnéticas: no necesitan de un medio para su propio. Ondas transversales: son aquellas mecánicas o electromagnéticas cuya oscilación es perpendicular o transversal a la dirección de propagación. Ondas longitudinales: son aquellas que oscilan en la misma dirección de la propagación de la onda. Magnitudes que caracterizan las ondas. Frecuencia: número de ondas que pasan por un punto determinado por unidad de tiempo. El periodo: tiempo necesario para que la perturbación se propague una distancia igual a una longitud de onda. Longitud de onda: distancia mínima entre dos puntos que tengan idéntico estado de movimiento. Amplitud de onda: máximo desplazamiento que alcanzan los puntos de medido a partir de la posición de equilibrio. Velocidad de onda: velocidad de propagación de la perturbación. Reflexión: la reflexión siempre se presenta cuando la onda llega a la superficie de separación. La refracción:
Se representa cuando la onda pasa de un medio a otro de propiedades diferentes. Interferencia. Es un caso de superposición cuando las ondas que se superponen tienen las mismas características de frecuencia y longitud de onda. Difracción. Es el fenómeno que se presenta cuando una onda encuentra un obstáculo que no puede atravesar. Acústica. Sonido. El sonido es una onda mecánica que se propaga a través de un medio elástico, entendiendo como medio elástico aquel que se deforma cuando la onda está pasando y recupera su forma una vez que la onda ha pasado a través de él. Para que se produzca se necesita una fuente de vibración y un medio elástico por el cual pueda propagarse la perturbación. Características de sonido. El oído humano detecta las características de las ondas sonoras y se conocen como tono, timbre y sonoridad. El tono es la frecuencia de la onda, es decir, la mayor frecuencia es del sonido más alto o agudo. El timbre es la calidad de las ondas sonoras, combinación de frecuencias y es característico de cada instrumento o cada persona. La intensidad, la amplitud de la onda que se mide en decibeles y determina si un sonido es fuerte o débil. Óptica. Para complementar la etapa 4 vamos a abordar los temas básicos correspondientes a la óptica, que es la parte de la física que estudia la luz y sus características como su naturaleza, su velocidad de propagación y los fenómenos ondulatorios que presenta. Clasificación de la óptica. Óptica geométrica. Es el estudio de la luz mediante su representación con base en rayos que se desplazan en la línea recta. Óptica física. Es el estudio de la luz tomando en cuenta sus características ondulatorias. Óptica cuántica. En esta se considera que la luz tiene naturaleza corpuscular, es decir, que está formada por pequeñas partículas que al incidir sobre los objetos puede producir cierto tipo de fenómenos como el efecto fotoeléctrico. Naturaleza de la luz. A lo largo de la historia se ha debatido sobre la naturaleza de la luz. Muchos personajes que han contribuido al desarrollo de la física pensaban que la luz tiene eminentemente naturaleza ondulatoria y otros se inclinaban por su naturaleza corpuscular o material. Actualmente se acepta que la luz tiene naturaleza dual, es decir, que en muchos casos exhibe comportamiento ondulatorio, como en el caso de la reflexión, la refracción, la difracción o bien la interferencia. Velocidad de la luz. Antiguamente se pensaba que la luz viajaba con velocidad infinita y que llegaba a cualquier parte inmediatamente. Hoy se conoce que la luz se mueve con una velocidad que es muy elevada, pero no es infinita. Muchos científicos se dieron a la tarea de medir la velocidad de la luz. Galileo fue uno de los primeros y él llegó a la conclusión que su velocidad era infinita, ya que en su época no se contaba con instrumentos e infraestructura adecuada para ello. Fue Albert Michelson quien, basado en métodos de otros científicos como Foucault y Fizeau, en 1850 pudo encontrar el valor que se acepta en la actualidad como el más exacto, siendo este. Espectro electromagnético. Una mención muy importante dentro del tema de la óptica es el del espectro electromagnético. Este lo constituyen las diferentes clases de radiación electromagnética que se conocen. Todas ellas están formadas por un campo eléctrico y un campo magnético, oscilando perpendicularmente entre sí mientras se desplazan. Reflexión de la luz. Dentro de su comportamiento ondulatorio, la luz exhibe el fenómeno de la reflexión. Lo podemos visualizar fácilmente al vernos en un espejo, en un lago con el agua quieta, en el reflejo de la luz en los metales y muchos otros casos. La ley de la reflexión establece que el ángulo de rayo incidente es igual al ángulo de rayo reflejado. Espejos. Un espejo es una superficie plana que refleja completamente los rayos de luz que recibe. Tipos de espejo. Espejo plano. Es el tipo de espejo más común. Su superficie no tiene ninguna curvatura. Espejos esféricos. Estos están formados por una sección de una esfera reflejante. Existen dos tipos: espejos cóncavos o convergentes. Son los que se forman en la parte interna de una sección de esfera reflejante. Espejos convexos o divergentes. Son los que se forman en la parte externa de una sección de esfera reflejante.
Refracción de la luz. Dentro de su comportamiento ondulatorio, la luz exhibe el fenómeno de la refracción. Lo podemos visualizar fácilmente al colocar una cuchara en el vaso de cristal lleno de agua. La cuchara parece quebrada o distorsionada por el efecto de la refracción de la luz. El fenómeno de la refracción ocurre cuando la luz viaja en un medio con el aire u otro y llega a la superficie de separación con otro medio transparente y penetra ese medio. Entonces la luz se desvía de su trayectoria original debido al cambio en su velocidad y se refracta. Este fenómeno también se explica en la óptica geométrica mediante líneas rectas y rayos.